imagínense ustedes que ya hay juicios de valor diciéndole a los diputados que tienen, qué es lo que tienen que hacer por parte de la señora fiscal, y eso ahorita lo venía escuchando yo en los medios de comunicación. Es espurio por lo que lo están juzgando. Si el Tribunal Supremo Electoral ya había dictado una medida para ese problema de lo que es el financiamiento del FCN. Dicen que tienen sospecha de financiamiento ilícito, como ustedes últimamente se han dado cuenta que han salido un montón de casos en donde han implementado pruebas que no existen. Entonces, si ya condenaron al FCN con una actividad que es eminentemente administrativa, no sé por qué la están volviendo penal. Vamos a apoyar al señor presidente porque lo están juzgando espuriamente bajo un cargo que no existe, que no debiera de tratarse en este momento una situación de supuestos financiamientos cuando ya el Tribunal Supremo Electoral había dictaminado. Entonces, muchos guatemaltecos en algún medio de comunicación están diciendo que les han instalado pruebas falsas y que los han pedido como colaboradores. Jurídicamente ya fue sancionado el FCN. Esto es político, definitivamente. Presidente. Se los prometí las declaraciones del vicepresidente Jafet Cabrera al salir de una actividad en la antigua Guatemala. Se refiere a la investigación, a este proceso de antejuicio, llama que es una causa espuria, que son pruebas falsas. Y bueno, habíamos dicho que se había mantenido muy callado el vicepresidente. ¿Qué opinan de las declaraciones? Casi mejor que se hubiese mantenido callado, sinceramente. O sea, creo que había sido una buena decisión hasta hace poco. Y hacer esto, bueno, y luego hay que poner las declaraciones sobre los migrantes, ¿verdad? Que creo que son inhumanas. Eso es algo, pero terrorífico, siendo gobernante del país donde es gobernante, que es Guatemala, con muchísimas personas que tienen que irse de sus casas a intentar conseguir mejores oportunidades en otro país, pero bueno, hablaremos de eso. Qué irresponsabilidad esta forma de hablar, qué irresponsable. O sea, si un vicepresidente con la que nos está cayendo del exterior, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, tenemos a toda la comunidad internacional haciendo declaraciones cada vez más contundentes en contra del gobierno de Jimmy Morales y en contra del movimiento estratégico que hizo Jimmy Morales el famoso domingo a las 6 de la mañana. Toda la comunidad internacional, y el vicepresidente sale ni corto ni perezoso diciendo que la CICIG implanta pruebas falsas y testigos falsos. Que diga cuáles. Es que hay gente, hay guatemaltecos que lo dicen. No, diga usted cuáles. Si está diciendo eso, si tiene conocimiento, diga la CICIG hizo esto, esto y esto, y yo diría que debería concentrarse sobre todo en los casos que hay desde 2015, ¿verdad? Porque son los casos que están, de alguna manera, que generaron este movimiento y que crearon esta dinámica política. Llega y dígame, ¿qué implica lo que está diciendo el presidente? ¿Que Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti están en la cárcel porque se inventaron las pruebas CICIG? ¿Que todo esto ha sido una persecución política? Eso primero. Segundo, ¿de verdad, con lo que estamos viendo del financiamiento, ya estaba solucionado y esto es completamente espurio? O sea, ¿se puede ser más irresponsable que esta persona al decir, ni corto ni perezoso, una vez más, que aquí no hay nada que investigar, que esto no es un problema, que como ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que no, el Tribunal Supremo Electoral lo que dijo es, y presentó buena parte de lo que presenta CICIG, es lo que presenta el Tribunal Supremo Electoral, por la clase de facultades que tiene el Tribunal Supremo Electoral, haciendo una interpretación bien laxa hacia los partidos, y yo diría bien cobarde hacia los partidos, prefirió no hacer más que una interpretación de falta administrativa, pero toda esa oscuridad en el manejo de las cifras del financiamiento de FCN, ahí está. O sea, eso es, yo de verdad creo que, viendo la declaración de la contadora y viendo lo que hay sobre la mesa, por lo menos el hecho de que hay dudas sobre cómo manejaban sus finanzas es algo bastante objetivo. Y suelta esto, pero vamos, además con una alegría, se le ve relajado, como si no pasa nada. No pasa nada. Cuando tú tienes la última frase del editorial de New York Times sobre Guatemala, donde dice básicamente, mire, presidente Jimmy Morales, no se puede permitir el lujo de no ir por esta línea
Y por favor, Washington ayude al presidente Morales para que vaya en esa línea, como una advertencia no del Washington Post, de las élites políticas de Estados Unidos, diciendo: no te desvíes, hombre, eso que empezó en 2015 vamos a seguir apoyándolo. Y tienes al vicepresidente haciendo estas declaraciones. Es el vicepresidente el que está dando estas declaraciones. Espectacular. Ahora, nadie está tratando de aclarar los señalamientos del financiamiento electoral ilícito. O sea, hemos escuchado declaraciones, cuando las hay, del vocero de Heinz, ahora del vicepresidente, pero descalificando, digamos, esta investigación, esta primera etapa de investigación, porque vendrán posteriores, ¿no? Pero no hay nadie que venga a decir: mire, bueno, lo que decía Ana Gloria Pérez se complementa con esto. Hubo una información, hubo un papeleo ahí que no se realizó bien, y aquí está esta fuente de financiamiento. Nunca fue una opacidad, tal vez fue alguna falta administrativa. Nadie se está refiriendo a ese tema. La defensa en este momento es descalificar el proceso. Y creo que Jafet había estado al margen de esto en su silencio, pero estas declaraciones ahora sí lo implican, porque está diciendo que esto es una investigación falsa. O que las pruebas son falsas, o que las pruebas fueron, pues, implantadas o algo así. Pero vamos a ver. Pero eso, que lo diga, que especifique cuáles. Sí, que diga quiénes. Lo que dice la contadora, ¿verdad? SF, la contadora, es que ella es la que está diciendo esto. Ella dice que, porque hay una pregunta con relación a qué pasa con los aportes de más de $10,000, ¿verdad? ¿Por qué esto de los $10,000 es importante? Porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, qué pasó con el dinero de los migrantes. Los migrantes es un tema que no podemos olvidar en este análisis. Ella dice que en las aportaciones mayores a $10,000, solicité al señor Javier Hernández y Edgar Ovalle, ¿verdad?, quienes también recibieron por escrito por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tuvieron una solicitud de las mismas, o sea, las declaraciones juradas de las aportaciones mayores a $10,000, cosa que en su momento no fueron presentadas. Y solo con ver la cantidad, por ejemplo, cuando hace una de las sumas que se hace al final, llega a 2.3 millones de quetzales, no es la única, en realidad entran muchos otros aportes ahí. Ella también menciona algo que o es difícil cuantificar, o por lo menos es complicado cuantificar y auditar, pero que se puede, y es las donaciones no dinerarias. Ella dice que no había ni de las dinerarias informes, menos de las no dinerarias, pero que ella sabe y está consciente que hay aportaciones no dinerarias. ¿Cuáles son las aportaciones no dinerarias? Aquel que se le ocurrió hacer sombreros donde decía FCN Nación, aquel que se le ocurrió las banderas, los tuk-tuk donde decía vota por Jimmy, las banderas donde dice no sé qué, las cosas que se ponen en los postes, ¿verdad? Los que fueron a hacer sándwiches también están ahí. El agitador de banderas atrás del candidato también, pues, tiene un costo, tiene un precio. Por lo menos sus horas de trabajo, las cuales habría que ponerle un valor mínimo, pues no sé, salario mínimo por lo menos, ¿verdad? Días trabajados, pero que esas aportaciones no dinerarias no hay ninguna forma, dice ella, porque no se hizo ningún informe de esto, alguna forma de presentar siquiera de cuánto fueron las aportaciones no dinerarias, o sea, las que son en especie. ¿Crees que el FCN era un auténtico caos financiero o alguien más sí manejaba los ingresos y esto no se reportaba a la contadora? Bueno, por eso voy de regreso a lo que ella dice, de quiénes firmaban los cheques. Okay. Ella sí es clara en decir, miren, yo con el señor Jimmy Morales nunca me reuní, ¿ya? Pero cuando la fiscalía, los fiscales le pregunta, ¿y quiénes firmaban los cheques? ¿Verdad? Ella es muy clara en decir que en 2015 firmaban el señor Jimmy Morales y el señor Javier Hernández. Y en 2016 ya solo firmaba el señor Edgar Ovalle, ¿verdad? Entonces, si había cierto desorden, pues yo quiero ser ingenuo, ¿verdad? Y quiero pecar de ingenuo, que ese desorden se da
en la sorpresa que no iban a llegar pero ni a 10º lugar, de repente son los favoritos y entonces les empieza a llover dinero de todos lados. De hecho llueve de empresas fantasmas y hay que ver el caso de Ringwood, ¿verdad? Que después es Fomex y luego es Ringwood y meten plata, pero el dinero que llega no llega ni de Fomex ni de Ringwood, que su origen puede ser de otro lado, de otra empresa, y su origen puede ser otro, ¿verdad? Además hay mucho aporte individual de personas. Ok, entonces posiblemente mi ingenuidad, y me perdono, me quiero yo mismo perdonar esa ingenuidad y pedirle a ustedes perdón por mi ingenuidad de... No, porque está muy bien que te pidas perdón y te lo des tú mismo. Que yo digo, Estuardo, perdónate por esa ingenuidad. Pero que en tanto dinero que llega, se sentían tan abrumados que los cuartos llenos de dinero, ellos mismos, así puro MacPato, rico MacPato, se tiraban el dinero encima, no sabían qué hacer con el dinero, brincaban sobre el dinero, Jimmy, se agarraban de la mano con Javier, brincaban de las cantidades de dinero que les entraban, ¿verdad? Y que en ese desorden que decís, entonces no había auditoría. No se pudo registrar nada porque era tanto el dinero que llegaba. No sé, pero ni siquiera, esa es la ingenuidad que yo quiero presentar. Estuardo, hemos escuchado esa explicación de ellos. Es que no hay, nadie se sabe dirigiendo a eso. Rico MacPato, por cierto, yo no entiendo por qué lo llaman así. En España se llamó Tío Gilito toda la vida. Yo no sé por qué le cambian el nombre. No, aquí era Rico MacPato, no lo entiendo, pero bueno. Somos soberanos, aquí es Rico. El punto es que si hubiésemos tenido al mismo Javier Hernández, cuando salió todo, y esto lleva hablándose, a mí me sorprende muchas veces la gente que dice, no, es que cómo sacan de repente este caso ahora. Llevamos hablando de este caso mucho tiempo. Hace muchos meses se presentó a la contadora en el MP. Exacto, muchos meses ha habido dudas sobre esto. No ha habido en ningún momento una salida honesta de decir, miren, éramos un desastre, éramos amateurs, no supimos nos desbordamos. El dinero. De verdad, yo estoy buscando y no he encontrado. Pido perdón, como ha hecho Estuardo, pero a la ciudadanía, no que se lo dé a sí mismo, como acaba de decir. Me pido perdón. Te pediste perdón por revisar así. Rico MacPato brincando sobre me pido perdón a mí mismo y tal. No, pero que sea que nos hubiese dado algún tipo de narrativa de explicación y que hubiese intentado compensar alguna parte de ese dinero que no tienen registrado. Y decir, miren, no, pero lo que estoy convencido es que voy a ir haciendo memoria de quién me fue dando dinero, entonces voy a traer a los financistas y decir, mira, él me dio dinero, no lo registré, pero sí me lo dio. Mira, ¿no? Entonces se busca una salida de alguna manera transparente a todo esto con los sacrificios que implique esa salida transparente. No hemos tenido eso. Hemos tenido declaraciones irresponsables como la del vicepresidente, también de parte del jefe de la bancada FCN, diciendo esto es político, nos están persiguiendo, ese tipo de cosas, cuando tan clara y descaradamente tienes un problema de opacidad descomunal. Que al menos hay que aclarar. Vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, la contadora, este informe, esta declaración que está dando mucho de qué hablar. Vamos a seguir profundizando en eso y también en un reportaje de estas empresas que le dieron dinero a FCN y hay que investigar también cómo fue esa financiación. Volvemos luego de la pausa.